La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor, el privilegio que Dios nos da en su misericordia, en su bondad, de poder estar juntos, de unirnos para oír la voz del Señor. Nosotros desde aquí queremos darles a todos la más cordial bienvenida y rogamos al Señor que Él hable a tu vida. Tengan todos, como ya dije y reitero, la más cordial bienvenida. Juntos vamos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Quiero hablar desde Efesios capítulo 1, verso 3 hasta el verso 12. Y voy a leer y enseguida les daré el tema que vamos a compartir hoy. Entonces, desde el verso 3 hasta el 12, leo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien, el mensaje que quiero compartir hoy, ya ustedes saben que lo he titulado El plan de salvación. El plan de salvación. Pudiera ser el propósito, pudiera ser el fin, o sea, la razón que prima en la salvación. Eso es lo que vamos a predicar y enseñar en este día. El fin o el propósito de la salvación. ¿Qué es lo que prima en la salvación? Mis hermanos, escúchenme. Todas las bendiciones espirituales son en Cristo. ¿Qué yo dije? Ahora quiero que mediten eso. Todas las bendiciones espirituales son en Cristo. Fue Él quien nos las consiguió por medio de su obra consumada en el Calvario. Ahora están disponibles por medio de Él. De manera que todo lo que Dios tiene para el creyente está en el Señor Jesús. Escriba eso si quiere. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en el Señor Jesús. Voy a repetirlo por tercera vez. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en el Señor Jesús. Entonces, para recibir las bendiciones, hemos de estar unidos a... hemos de estar unidos a Cristo por la fe. ¿Qué tenemos que hacer para recibir todas estas bendiciones? Estar unidos a Cristo por la fe. Entonces, en aquel momento en que un hombre está en Cristo, viene a ser poseedor
de todas ellas, de todas esas bendiciones. Ahora, esto no pasa sino hasta que el hombre esté unido a Cristo, porque dijimos hace un momentito que todas las bendiciones espirituales son en Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que separados de Él nada podemos hacer? Pero no solo nada podemos hacer, nada podemos tener. O sea, de lo de arriba, de lo de Dios, sin Él no hay nada. Cristo es la llave. Cristo es la llave. Él no solo es el camino, Él no solo es la vida, Él no solo es el todo, es la llave. Entonces, yo voy a revisar con ustedes esa expresión en Cristo, porque me es necesario. Esta es una de las expresiones clave de Efesios. En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Perdóneme que lo ponga a repetir, pero usted sabe que yo no lo pongo a repetir tonterías. O sea, que son cosas que necesitan quedar muy marcadas en usted, como un sello, en Cristo. En el Nuevo Testamento hay dos líneas estrechamente relacionadas de verdad: la verdad de la posición del creyente y la verdad de su práctica. Estas son las dos cosas: la verdad de la posición del creyente y la verdad de su práctica. Primero, hablemos de la posición del creyente. La posición del creyente. Y permítame en este análisis, estoy hablando de dos cosas que son relevantes. Primero, la posición del creyente. Y voy a hacer un análisis con ustedes. Todos, no pocos, todos en el mundo están o bien en Adán o bien en Cristo. Todas las personas, oye bien, todos en el mundo están o en Adán o en Cristo. Los que están en Adán están en sus pecados y por ello condenados delante de Dios. Todos los que están en Adán están condenados delante de Dios. Es decir, no hay nada que puedan hacer por sí mismos que agrade a Dios o que consiga su favor. De manera que los que están en Adán no tienen derecho alguno ante Dios. Y si recibiesen lo que merecen, perecerían eternamente. ¿Estamos de acuerdo? Primer análisis. Cuando una persona se convierte, y uso esta palabra porque es el lenguaje común entre los evangélicos, se convierte. ¿Qué eso viene a ser? Para definirlo de la siguiente manera: es cuando el Espíritu Santo opera en una persona la nueva vida, este nace de nuevo, y en el nuevo nacimiento le es impartido el don de la fe y el don del arrepentimiento, de manera que se le da ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Antes no veía a Jesús, ahora lo ve. Antes iba de espalda a Jesús, ahora va de frente a Jesús. Perdónenme tan extensa la definición de convertirse. Convertirse no es repetir una oración detrás de otro. Muchos repiten y no se convirtieron, pero ni en mosca. Ahora, yo no estoy en contra de la repetición, pero la repetición no es la clave. La clave es que con el corazón se cree para justicia. Pero como nadie naturalmente tiene el corazón, este tiene que ser impartido. Dios tiene que dar un nuevo corazón, porque el hombre no tiene naturalmente un corazón para creer para justicia. Hago esas aclaraciones porque son importantes.
Entonces, cuando una persona se convierte, que ya usted sabe lo que significa, Dios deja de considerarlo como un hijo condenado de Adán. Ya esta persona pasa de estar en Adán a estar en Cristo. ¿Sigue? ¿Sigue conmigo? ¿O ya se me perdió? No se me queden en la vueltita. Avancen conmigo. Y si por amor a ustedes tengo que retroceder un poquito, yo retrocedo. ¿Cuántos quieren que retroceda un poquito? Voy a retroceder un poquito. No hay problema. En Cristo. Esta es una de las expresiones clave de Efesios. En el Nuevo Testamento hay dos líneas estrechamente relacionadas de verdad. Estas dos líneas son la verdad de la posición del creyente, o sea, la posición del creyente, y la verdad de su práctica, o sea, lo que hace en el día a día. Una es su posición delante de Dios y otra cosa es su práctica, su diario vivir. Primero hablemos de la posición del creyente. Y para esto les dije que es necesario hacer un análisis. Y el análisis es este. Todos en el mundo están o bien en Adán o bien en Cristo. Solamente en Cristo o en Adán. Los que están en Adán están en sus pecados y por ello condenados delante de Dios. De manera que no hay nada que puedan hacer por sí mismos que agrade a Dios o que consiga su favor. Es decir, no tienen derecho alguno ante Dios. Y si recibiesen lo que merecen, perecerían eternamente. Pero, amados, cuando una persona se convierte, Dios deja de considerarlo como un hijo condenado de Adán. Entonces Dios ahora lo contempla como estando en Cristo. Ha dejado de estar en Adán para estar ahora en Cristo. Y entonces Dios lo acepta sobre esta base. Ya no está en Adán, ahora está en Cristo. ¿Me entienden? Es importante ver esto, hermano. Esto es muy importante. Y hay gente que no lo entiende, pero hoy lo vamos a entender. El pecador que cree no es aceptado por lo que él es, sino por lo que es en Cristo. O sea, nosotros nunca seremos aceptados por lo que somos, naturalmente, sino por lo que somos en Cristo. ¿Entiende la diferencia? No por lo que el pecador es en sí mismo, sino por que Cristo está en él. Por Cristo. Aleluya. Entonces repito, el pecador que cree no es aceptado por lo que él es, sino por lo que es en Cristo. Cuando está en Cristo, está delante de Dios, escuchen, revestido en toda la aceptabilidad de Cristo mismo. Como Cristo, porque es en Cristo. Dios lo trata como trata a Cristo. ¿Entiende? Dios lo trata como trata a Cristo, porque el pecador está en Cristo, está revestido de Cristo. Dios ve en él a Cristo. Entiéndalo, hermano. Entonces, cuando está en Cristo, está delante de Dios revestido en toda la aceptabilidad de Cristo mismo. De manera que esta persona gozará del favor y aceptación de Dios mientras Cristo goce de ello. Es decir, para siempre. Para siempre. Así, la posición del creyente es lo que él es en Cristo. Estoy hablando de esas dos líneas que les dije que son fundamentales. Primero estoy explicando la posición. Nuestra posición es en Cristo. Y de manera que en Cristo
Dios nos hace partícipes de todas las bendiciones espirituales, porque Dios nos trata como a Cristo, porque estamos revestidos de Cristo. Por eso es que el todo del cristiano es Cristo. Por eso es que Pablo lo entendió y dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él entendió esto. Él entendió esto. Así que el cristiano gozará del favor y aceptación de Dios mientras Cristo goce de ello, es decir, para siempre. Repito, la posición del creyente es lo que él es en Cristo. Pero hay otro aspecto de la cuestión, y ese otro aspecto es la práctica del creyente. Una cosa es la posición. ¿Cuál es la posición del creyente? En Cristo. ¿Cuál es la posición del creyente? En Cristo. Si tú no entiendes eso, siempre andarás como un pobre diablo. Perdóname. Una es la posición que tenemos delante de Dios. Yo en algún momento he hablado de esto cuando he hablado de los aspectos de la santificación. He explicado que hay una santificación posicional, una santificación práctica, progresiva, y una santificación completa. No es mi tema ahora, pero el que quiera puede buscar ese mensaje y le va a bendecir para entender. Nuestra posición como creyentes no es en Adán. Nosotros no estamos condenados, nosotros estamos justificados. No estamos condenados, estamos justificados. ¿Qué significa justificado? Declarados justos. Declarados justos. El Padre nos ve en justicia porque es en Cristo. Y eso en Cristo significa que los 33 años de vida inmaculada y perfecta de Cristo se nos fue adjudicada a nosotros. El que entiende eso camina en libertad, camina en vigor, en fuerzas, en potencia, camina en sometimiento a Dios y en resistencia para con el reino de las tinieblas. El que entiende eso, escuche. Usted tiene que irse de aquí sabiendo qué significa su posición en Cristo. Si usted es creyente, para ser creyente, ¿qué se necesita? Nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, ¿qué se necesita? La operación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo operó la nueva vida, se me impartió la capacidad para convertirme. Convertirme es dar el giro. Es un giro. Si antes iba a la izquierda, ahora voy a la derecha. Por eso dije que le di la espalda al Señor, ahora le doy la cara. Ahora es cara a cara con mi Señor. Ahora voy en pos de mi Señor. Me he convertido, he dado el giro, porque Dios me dio la gracia de la nueva vida en Cristo Jesús. Así que la posición del creyente es en Cristo Jesús. De manera que ya no es en Adán. Por lo tanto, ya no es condenado. Ahora es justificado. Ahora todo lo de Dios es para él. Todo lo de Dios es para él. El que entiende esto, el diablo significa para él un simple enemigo derrotado y siervo involuntario de Dios. Pero el que no entiende esto andará siempre asustado, temeroso, pensando en que el diablo se lo pudiera devorar, pensando en que pudiera perderse. Las personas que creen que la salvación se pierde, realmente los que están perdidos son ellos, porque no han entendido lo que la palabra de Dios revela. Yo le voy a someter lo siguiente: para que la salvación se pierda,
Cristo tendría que perderse. Jueguen con eso, diviértanse con eso, entreténgase, digieran esas palabras. Porque la salvación no es mérito del hombre, la salvación es del Señor. Ahora, los que creen que la salvación se pierde, a lo mejor se pierden ellos porque nunca tuvieron la salvación. Así que entonces, estamos hablando de estos dos aspectos que son fundamentales: la posición del creyente y su práctica. En cuanto a la posición, estamos claros. No estamos claros. Pero ya no estamos claros, ya no es por mí. Ya yo sentí a Dios decirme suficiente. El otro asunto, mi hermano, es la práctica del creyente. La práctica del creyente, ¿qué es? Bueno, esto es lo que él es en sí mismo. Les dije que la posición del creyente no es lo que él es en sí mismo, sino que es en Cristo. Pero la práctica del creyente, esto sí es lo que es él mismo. Voy a decir, es lo que él es en sí mismo. A ver, escucha. Recuerden, amados, que uno puede comenzar como neófito, porque un neófito es un novato. Todos comenzamos como neófito, pero que pasen los años y uno siga siendo un neófito, eso es seguir siendo un burro. Perdóneme que hable con tanta claridad, porque si pasaron los años, por favor. Entonces, no es pecado ser un neófito cuando uno comienza. Es como decir, no es pecado ser un niño cuando uno comencé. Pero que pasen los años y que yo siga siendo un neófito. Hay mucha Biblia para decir que son unos torpes. O sea, yo estoy diciendo palabras lindas, la Biblia es más fuerte en eso. Ser un neófito después de 20, 30 años, que es lo muy común hoy día. Que las personas pueden tener 5 años de estar en una iglesia y viene alguien y les hace una mala cara, se van y desaparecen. ¿Qué significa eso? Neófito, un infantil. La práctica del creyente, esto es lo que él es en sí mismo. Dios es muy misericordioso, amados. Que Dios nos detenga aquí y nos enseñe. Escuchen, su posición es perfecta. ¿Qué yo dije? O sea, la posición del creyente es perfecta, pero su práctica es imperfecta. ¿Por qué la posición es perfecta? Porque su posición es en Cristo. Su práctica es imperfecta. Entonces, ahora la voluntad de Dios es que, oigan bien, la voluntad de Dios es que su práctica se corresponda más y más con su posición. Esa es la voluntad de Dios, que en la práctica, cada día, oye bien, nosotros nos parezcamos más y más a Cristo, más y más a nuestra posición. O sea, mi posición es perfecta porque es en Cristo. Dios me ve perfecto en Cristo. Pero en la práctica, o sea, en el diario vivir, la voluntad de Dios es que cada día tenga un más parecido a lo que soy allá arriba. Mi hermano, si tú eres un creyente, ¿sabías que tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Y usted dice, pero ¿cómo si yo estoy aquí sentado en mi silla? ¿Cómo le explicamos eso nosotros a la Biblia? Porque la Biblia dice que juntamente, porque ya es un hecho.
porque ya es un hecho, es un logro de Cristo. Cristo ya dijo consumado es, Él ya aseguró lo del Padre. Ahora, en la práctica tiene que materializarse, en la historia tiene que llevarse a cabo. Pero ya Cristo se sentó como vencedor, ya Cristo se sentó como vencedor. Allá arriba no hay inseguridad ninguna como, ¿y será que verdaderamente estas cosas se van? No, no. Ya esta película, perdónenme en el término, permítanme usar ese término, película, ya terminó. O sea, ya se sabe cuál es el final. ¿Cuál es el futuro de Satanás? El lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el futuro del falso profeta? El lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el futuro de la bestia, digamos, del anticristo? El lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el futuro de todos aquellos que rechazaron a Cristo voluntariamente? Tristemente, el lago de fuego y azufre. Pero ¿cuál es el futuro de la iglesia? No. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Alguien que diga estar con Dios eternamente y para siempre. Aleluya, mi querido. Esto no está entredicho. Esto no está entredicho. Por eso es una tontería andar pensando, me pierdo o no me pierdo, me pierdo o no me pierdo. Es como que tú digas, ¿se perderá Cristo? ¿Será que se pierda? ¿Será que Dios dejó de ser omnipotente? ¿Será? No, mi querido. Así que entonces la voluntad de Dios es que en nuestro diario vivir, en la práctica, cada día nos parezcamos más a la posición que tenemos en Cristo. Ahora les voy a decir algo de la siguiente manera: no se corresponderá de manera perfecta hasta que esté en el cielo. Esto significa que en este cuerpo y en esta tierra ni tú ni yo vamos a alcanzar el nivel de impecabilidad, pero cada día nos vamos a parecer más a Él, pero va a depender del precio que uno pague. Si yo soy responsable con mi vida espiritual, porque tú dices, es que yo quiero ser consecuente, condescendiente, yo quiero parecerme cada día más a lo que ya yo soy delante de Dios por Cristo. Escúcheme, yo sé cuál es mi posición en Cristo, pero yo aquí en la tierra quiero actuar de acuerdo a mi posición. Y entonces vean a Pablo decir, y a veces encuentro en mí un conflicto, porque yo quiero hacer cosas, oye bien, que son conformes a la voluntad de Dios, y termino haciendo cosas que son terrenales. Y él está en un conflicto, él está luchando. Y así tiene que estar cada creyente, luchando, esforzándose, luchando, pagando el precio. Por eso es que el que es sabio ora, el que es sabio ayuna. Usted no ayuna por imposición, ni ayuna para perderse o no perderse. Deje esas tonterías evangélicas. Usted no ora porque si no se pierde. Es que orar es como, oye bien, como alimentarse. Usted come porque tiene hambre, usted come porque necesita alimentarse. Es lo mismo. Espiritualmente tienes que. Pero es ¿por qué? Porque la primera persona en tener los beneficios eres tú. Entonces, voy a repetir esto porque es importante. La posición del creyente es lo que él es en Cristo. La práctica del creyente es lo que él es en sí mismo. Su posición es perfecta, pero su práctica es imperfecta. Ahora la voluntad de Dios es que su práctica se corresponda más y más con su posición. Ahora, ya dije, para hacer la aclaración, no se corresponderá de manera perfecta hasta que esté en el cielo. Pero, hermano mío, el proceso de la santificación, crecimiento y creciente semejanza con Cristo
debería proseguir de continuo mientras esté aquí en la tierra. Por eso es porque la Biblia habla de alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa estatura, ¿cuándo la vamos a alcanzar? En el día del Señor, cuando Cristo venga. Todo eso es la glorificación. Eso es la glorificación, que es la culminación del proceso de la santificación. Porque en la glorificación se nos quitará la presencia del pecado. Ese día vamos a vomitar el pecado. Y ya el pecado no estará más. Porque nosotros iremos a estar con Dios eternamente y para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, el proceso de la santificación, crecimiento y creciente semejanza con Cristo debería proseguir de continuo mientras esté aquí en la tierra. Por eso es que voy a la palabra, por eso es que voy a la oración, por eso es que yo ayuno, por eso es que me congrego, por eso es que participo en las cosas, por eso me uno con personas que me edifican, que me hacen crecer, que alimentan mi fe. Por eso es que estoy adrede buscando cosas que me ayuden a crecer en Dios, y por eso cada día estoy negándome a mí mismo, y por eso estoy renunciando a estas cosas. No es porque yo me vaya a perder, es porque yo quiero cada día corresponder a la posición que ya tengo en Cristo. Hermanos, quiera Dios te haya abierto los ojos en este aspecto. Cuando comprendemos la diferencia entre la posición del creyente y su estado o su práctica, esto nos hace posible conciliar versículos aparentemente opuestos, como algunos que yo les voy a proyectar. Antes de proyectarlo, yo no sé, nada más, antes de proyectar el siervo que está en la proyección, si puede levantar la cabecita para yo verle, quiero saber si tienen una imagen que yo pasé, o que si la tengo. En un momento yo la voy a pedir, pero lo que quiero que entiendan es esto. Si nosotros verdaderamente comprendemos la diferencia entre la posición del creyente y su estado o su práctica, esto es tan importante porque nos hace conciliar versículos que aparentemente están opuestos, que aparentemente, no es que lo están, es que aparentemente. Entonces yo en un momentito voy a poner una imagen, y en esa imagen ustedes van a ver en una de las columnas unos pasajes que tienen que ver con la posición del creyente, y en la otra columna van a ver ustedes otros pasajes que tienen que ver con la práctica del creyente. O sea, una columna habla de lo que somos en Cristo, y la otra columna habla de lo que deberíamos de ser aquí en la tierra para el Señor. ¿Entienden ustedes? Muy bien, entonces la primera columna trata de la posición y la segunda de la práctica. Póngame por favor esa imagen a ver si la podemos ver. Muy bien. Ustedes sí la ven completita, a mí yo creo que también. Muy bien. Vean ustedes que en la columna que ustedes tienen a su izquierda, también a mi izquierda, esos son los pasajes que tienen que ver con nuestra posición, porque dice que los creyentes son perfectos. Y eso usted va a su Biblia en Hebreos 10:14 y va a ver que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, los creyentes son perfectos, pero en la otra columna que tiene que ver con la práctica, ven el llamado a la perfección. Dice que los creyentes deberían ser perfectos. Aquí deberían ser y en la otra ya son. Entonces alguien diría, pero esto es una contradicción. No es una contradicción. ¿Por qué? Porque yo concilio perfectamente esta verdad entendiendo que una cosa es lo que yo soy en Cristo, que esa es mi posición, y otra cosa es la práctica, lo que yo debería hacer, cómo yo debería corresponder con lo que ya soy en Cristo. Entonces ustedes ven pasajes, mire, este pasaje habla de mi posición en Cristo. Por ejemplo, ahí dice, en 1 de Pedro 2:9 dice que los creyentes son una nación santa. No que van a ser, son. ¿Qué somos? Una nación santa. Y en 1 de Pedro 1:15 dice que los creyentes deberían ser santos. El Señor dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces, ¿soy una nación santa o debo ser santo? Las dos cosas.
Soy en mi posición. Por los méritos démele en gloria a Cristo hoy, queridos. Denle en gloria al Salvador. Denle gloria a Cristo. Los que están a la distancia, denle en gloria al Señor. Mire, yo no sé exactamente si el diablillo andará por ahí en algún lado allá afuera. Yo no lo sé. Puede ser. Y si está escuchando este asunto, dice, ¿qué problema voy a tener con esta iglesia? Esta gente está entendiendo lo que yo no quería que entendieran. Hay algunos que no entienden eso, solo entienden lo que deberían de ser y luchan para ser sin entender que ya son. Aleluya, aleluya. Entonces, hay muchísimos pasajes, yo solo coloqué unos poquitos. La primera columna, o sea, la que está a su izquierda, trata de la posición. Y la segunda, de la práctica. Muy bien. Sigo, porque le voy a dar unos detallitos que son muy lindos, por lo menos a mí me gusta, y al que le gusta el estudio de la palabra, esto le está abriendo puertas para seguir adelante con el estudio de la palabra. Escuchen, la carta de Pablo a los Efesios se distribuye de dos mitades que están en paralelo con esta verdad. Vean qué cosa más tremenda. Vean ustedes qué cosa más tremenda, que estos 6 capítulos del libro de Efesios, la mitad, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hablan de nuestra posición. Y del capítulo 4 al capítulo 6, habla de lo que nosotros deberíamos de ser, de la práctica. Y eso es un detalle tremendo. La carta de Pablo a los Efesios se distribuye en dos mitades que están en paralelo con esta verdad. Capítulos de Efesios 1 hasta Efesios 3 tratan de nuestra posición, es decir, lo que somos en Cristo. Y los capítulos de Efesios 4 hasta Efesios 6, nuestra práctica, es decir, lo que deberíamos ser en nosotros mismos. Ahora, la primera mitad tiene que ver con la doctrina y la segunda mitad con nuestro deber. En los primeros 3 capítulos, nuestra posición es a menudo descrita con frases como en Cristo Jesús, en Él, en quién, bueno, todo eso. Y en los últimos 3 capítulos la frase es en el Señor. Se emplea a menudo para expresar la responsabilidad del creyente ante Cristo como Señor. Cristo, Salvador. Señor, el amo. ¿Entienden? Alguien ha dicho con razón que la primera parte de la carta presenta al creyente en los celestiales con Cristo, mientras que la segunda parte lo contempla en la cocina. Muy bonita expresión, muy bonita. Detalles. Ahora, mis amados, quiero enfocarme puntualmente en el propósito que prima en la salvación. Propósito que prima en la salvación. Y para esto quiero que retomemos los versos 6 y 12. Efesios capítulo 1, versos 6 y 12. Vean ustedes, voy a leer los pasajes 6 y 12. Dice, oigan bien, vean en pantalla si quieren, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, todo lo que dice anteriormente, todo lo que Dios hizo, escogernos, predestinarnos, salvarnos, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 12, el mismo principio, vean, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mis hermanos, la palabra alabanza, que es la palabra clave ahí, porque dice para alabanza, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia o de su gloria, como dice en el 12. Alabanza. Esa palabra alabanza en el griego, aparte de ser alabanza, es elogio, también significa aprobación, de manera que significa cosa digna de elogio. Eso es lo que significa esa palabra en el original. Algo digno de elogio. Entonces, amados, el propósito que prima en la salvación no es tanto que somos salvos, sino que somos salvos para elogiar con nuestras vidas a Dios
que es el autor de la salvación. Sigan conmigo porque les voy a dar mucha información, es decir, no mucha información, sino voy a puntualizar de varias maneras lo que significa o lo que prima en la salvación. Repito, el propósito que prima en la salvación no es tanto que somos salvos, sino que somos salvos para elogiar con nuestras vidas a Dios, que es el autor de la salvación. Mis hermanos, la salvación no es un fin, sino un medio para la gloria de Dios. Repito para que después usted repita. La salvación no es un fin, sino un medio para la gloria de Dios. Dígalo usted. Sino un medio para la gloria de... La salvación no es un fin, es un medio. Entiendan eso. Muchos tristemente ven la salvación como un fin, es decir, como un todo, sin entender que la salvación es los primeros auxilios de Dios para el pecador. ¿Qué es la salvación? Los primeros auxilios de Dios para el pecador. Mis hermanos, Dios no nos salva para vaciar el infierno y llenar el cielo, sino que nos salva como un medio para alcanzar su plan redentor. Estoy diciendo varias cosas rapidito. Nos salva para que vivamos el cielo aquí en la tierra. ¿Para qué nos salva? Para que vivamos el cielo aquí en la tierra. La salvación no es un fin, es un medio. La salvación no es un todo, es un medio. ¿Qué prima en la salvación? La alabanza, el elogio para Dios. O sea, Dios me salva. Lo primero que Él hace por mí es que me salva. Pero si su voluntad fuera solamente salvar, Él te salvaría y te llevaría de inmediato. ¿Para qué te deja aquí? Pero como la salvación solo es el primer pasito, porque son los primeros auxilios, entonces Dios te deja para que tú vivas aquí en la tierra el cielo. O sea, nosotros somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra para vivir el cielo. Las personas que están en la tierra y no viven lo que se vive en el cielo, tristemente son terrenales. Tengan cuidado, porque si hay algo que va a denotar, o sea, que se va a diferenciar en este tiempo, es los terrenales y los celestiales. Los terrenales se darán en casamiento, andarán de compras de un lado para allá y para acá, como que si nada está pasando en el mundo. Y el mundo está en el final del final. Esa es la palabra profética, me atrevo a decirlo. El mundo está en el fin del final. En el fin del final. Si tú eres terrenal, no estás apercibido. Si tú eres celestial, tú sabes. Tú sabes. Mis hermanos, estamos en el fin del final. Échate una miradita recuerden que Israel es clave. Los que saben y entienden, Israel como nación es clave. Nosotros, hay de ti que, eso está pasando en Israel, eso no tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver todo con nosotros. Cuando tú ves que Israel se está quedando solita, naturalmente, Europa no está con Israel. Ahorita los Estados Unidos, pero se aproxima el día donde Israel va a quedar solito. Ahora, ustedes saben que Israel siempre ganará, porque Dios está detrás del asunto. Pero más que un asunto terrenal de Israel, es un propósito celestial de Dios. Entonces, vean a Israel. Irán es clave. Muy pronto Israel va a atacar a Irán. Y eso es clave, porque eso es cumplir profecías bíblicas. Ahora, pero es que hay gente que va y estudia simplemente porque están asustados. Tontería, yo estoy diciendo a percibir. ¿Y por qué estoy diciendo esto?
Porque le estoy hablando del plan de la salvación. Que el plan de la salvación, o sea, lo que prima en la salvación es elogio para Dios. De manera que yo soy una persona, oye bien, que tengo el cielo en mí para vivir el cielo. Oiga, tengo el cielo en mí, en esta tierra, para vivir en esta tierra el cielo. Yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo por el Espíritu. Tú tienes dentro de ti el cielo para vivir el cielo aquí en la tierra. Ese es el fin. Ahora, si tú andas en tus asuntos, extraviado, ya esos son otros 100 pesos, como decimos aquí. Así que nos salva para que vivamos el cielo aquí en la tierra. Nos salva para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Mis hermanos, el objeto y resultado de todos los tratos de Dios en gracia para con nosotros es su propia gloria. Voy a repetir, el objeto y resultado de todos los tratos de Dios en gracia para con nosotros es su propia gloria. De manera que el plan de la salvación es la propia gloria de Dios. Termino. Si una persona salva no vive el fin de la salvación, es igual al que no es salvo. Oigan la definición, esas ya son conclusiones. Si una persona salva no vive el fin de la salvación, es igual al que no es salvo. Es decir, ser salvo y no vivir la salvación viene a ser pecado. Es como tener ojos y no ver, tener oídos y no oír, tener corazón y no entender. Ser salvo y no vivir la salvación es pecado. De manera que somos salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Mi hermano, vive tu salvación. Mi hermano, vive tu salvación. ¿Ahora entiendes que la salvación es un medio y no un fin? Tú debes vivir para que el fin de la salvación se alcance en ti. El todo de la salvación se encuentra en Dios. Y yo termino diciéndote a ti, mi hermano, vive tu salvación. El fin de la salvación se encuentra en Dios. Cuando nosotros vivimos el fin o el propósito de la salvación, entonces, querido hermano, se logra la razón por la cual Dios nos salvó. Dios no nos salvó para simplemente llevarnos al cielo. Él nos salvó para que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra. De manera que a nosotros se nos encomendó el mensaje del Evangelio. Si tú no le predicas a tus compañeros, si no predicas en tu trabajo, si no predicas donde quiera que tú vayas, no se está alcanzando el propósito de la salvación. Hermano mío, en parte hablamos y en parte profetizamos. El plan de la salvación, lo que prima en la salvación, es que Dios alcance lo que Él se propuso en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.